Buenas y bienvenidos. Somos estudiantes de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla del programa de formación complementaria en el tercer semestre A. A nosotros nos corresponde lo que es el tema del pensamiento, pues se tiene que el pensamiento es la forma en cómo el ser humano se relaciona con el mundo, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. El pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón como lo son, por ejemplo, el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Hay distintos tipos de pensamiento. Primero tenemos el pensamiento deductivo, que ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ella pues se obtiene una conclusión. Segundo tenemos el inductivo, que es de forma totalmente opuesta a lo antes ya definido. En el deductivo pues este proceso se basa en una idea particular para luego generalizarla. El analítico es el tercero, hace parte de la realidad en porciones para poder evaluarla a través de mecanismos más lógicos. Tenemos el pensamiento creativo, que es la base del arte, ya que se basa pues en la libertad de modificar una idea agregando o quitando elementos. El sistémico, que propone un sistema orgánico que interrelaciona los conceptos de manera más compleja. El crítico, pues esta analiza a la vez que evalúa las ideas intentando obtener respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las tendencias. Es el tipo de pensamiento pues que nos ayuda a formar nuestra personalidad. Por último tenemos el pensamiento interrogativo, pues a la hora de tratar un tema en particular, este tipo de pensamiento nos permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. El pensamiento y las ideas tienen su historia como todo, pues las historias de las ideas es una rama especial de la historiografía que estudia la determinación y evolución de las ideas expresadas. La historia de las ideas no debe confundirse con la historia del pensamiento, son algo totalmente diferente. Tampoco pueden confundirse con la historia de la cultura, aunque sin duda contribuye decisivamente a estas. Hay una pregunta clave que es ¿cómo se forma el pensamiento? A diferencia de otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que recibe de su entorno como de las imágenes, ideas o conceptos. El ser humano hace una representación mental del mundo que lo rodea, pero además, a través del desarrollo pues, de la vida se van realizando cambios distintos de visiones acerca de nuestro mundo. Bueno, retomando la pregunta anterior de cómo se forma el pensamiento, vemos que para la producción de un pensamiento están involucrados muchos órganos del ser humano, pero principalmente el cerebro. Según un estudio de electrocorticografía, que es un proceso que utiliza electrodos colocados directamente en el cerebro para registrar la actividad eléctrica en la corteza cerebral, es decir, el movimiento entre las neuronas. Este estudio fue realizado en la Universidad de California en Estados Unidos y tuvo como objetivo o como resultado que la corteza frontal o lóbulo frontal también del cerebro es la responsable de la estimulación de las diferentes partes del cuerpo para poder lograr una formación del pensamiento. Funciones ejecutivas del cerebro. El lóbulo frontal, también conocido como corteza frontal, es una estructura anatómica situada en la parte frontal del cerebro, la parte más cercana a nuestra frente. Y esta está destacada principalmente por estar involucrada con las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que asociamos directamente con la cognición, es decir, con el conocimiento. Y entre esas funciones encontramos la toma de decisiones, el pensamiento, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas específicos que tienen que ser abordados desde el punto de vista de la atención en aspectos concretos. El metapensamiento es una de las funciones principales del lóbulo frontal. Es la capacidad para pensar en abstracto sobre cosas que solo están presentes en nuestra imaginación, ya que no involucra ningún registro por medio de los órganos de los sentidos. Un ejemplo de esto es al pensar en conceptos como los números. Existen diferentes trastornos del pensamiento y cuando se hace referencia a trastornos es a la alteración en las funciones correctas del pensamiento. Y estas se pueden dividir en tres clases: los trastornos del curso, los trastornos del contenido y los trastornos de la vivencia del pensamiento. En el trastorno del curso es la manera
en la que la persona une las ideas o cómo las asocia, cómo las formula, cómo las organiza y cómo de eso expresa las ideas. Algunos de estos trastornos son la taquicardia o pensamiento acelerado, y esta hace referencia a que el individuo aumenta la velocidad en el pensamiento y de esta manera también aumenta su velocidad al hablar. La bradicardia o pensamiento inhibido hace la disminución de la velocidad en el pensamiento y hace el resultado totalmente contrario al anterior. En este trastorno el individuo habla muy poco, además de que aumenta el tiempo para realizar una respuesta. Otro trastorno es la fuga de ideas, que es la asociación múltiple por la que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. Bloqueo del pensamiento. Es la interrupción brusca del pensamiento antes de completar una idea. Puede tener incapacidad de recordar lo que se estaba diciendo o lo que quería decir. Y por último, la alogia, el empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Los procesos de pensamiento parecen vacíos, lentos y rígidos. Trastornos de contenido. Estos hacen referencia a aquello en lo que la persona verdaderamente piensa acerca de algo. Dentro de estos trastornos encontramos las ideas sobrevaloradas, que ocupan un lugar central en la vida en el cual gira toda la conducta de la persona. Son aquellas creencias o convicciones. También se encuentran las ideas fóbicas, que hacen referencia a un temor angustioso, a un miedo excesivo y persistente, provocado por un objeto o una situación peligrosa. También encontramos las ideas delirantes, que son creencias falsas o equivocadas que aparecen sin un estímulo externo, y es incomprensible, no generan un estudio ya que no se derivan de ningún otro síntoma o suceso en la vida. En los trastornos de vivencia del pensamiento hacen referencia al pensamiento como un ser viviente. Uno de estos trastornos es la difusión del pensamiento, donde las demás personas conocen lo que esa persona está pensando. La inserción o imposición de los pensamientos es donde los pensamientos no son suyos, sino de una persona extraña que han sido insertados por medio de algún mecanismo. Y por último está el robo de los pensamientos, donde alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de la cabeza, así que ya no posee ninguno.